Buenas noches, bienvenidos el día de hoy. Vamos a trabajar isim tamlaması. Isim tamlaması que es como, por decirlo así, el complemento de nombre o algo así se llamaría en español. Entonces, ¿qué es el isim tamlaması? El isim tamlaması es como tal la construcción de, de sustantivos compuestos. Es la construcción de eso. Entonces, ¿de qué se trata? De la unión de dos sustantivos para construir un nuevo sustantivo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo funciona esto? Entonces tenemos, en general, un sustantivo que es el tamamlayan, que sería el complementario. Es decir, el que le da el atributo digamos, al otro sustantivo, que el otro sustantivo es el complementado. Es decir, uno le da el atributo y otro recibe el atributo. Uno es el que describe y el otro es el descrito, por decirlo así. Ahora bien, vamos a continuar aquí. Tenemos dos casos en general. Uno que es el belirtili. Belirtili que significa caso especificado, es decir, particular, un caso particular. Y tenemos el belirticis, que sería el caso no especificado o general. Ahorita vamos a ver qué es general y qué no es general. Adicional a eso, les recuerdo una norma aquí muy importante, digamos, que prácticamente el especificado trabaja como el posesivo en tercera persona. Si ustedes se acuerdan, posesivo en tercera persona. Isim, ¿cierto? Isim, entonces de acuerdo a la armonía vocálica, uno le añade esto. Entonces, ese es el belirtili, el especificado o particular, prácticamente es el posesivo de tercera persona, para que ustedes se acuerden. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Entonces, tenemos la N como nuestro auxiliar para separar la vocal. En este caso, cuando estamos hablando de posesivo en tercera persona, ustedes se acuerdan, no utilizábamos la IE para separar las vocales, sino que utilizamos una N. Yo les iba a decir, más adelante les voy a explicar eso. Hoy es el día. Entonces, básicamente es eso, algo que tenemos que recordar. Así es la estructura. Esta es la estructura sencilla. Ahora bien, el tamamlanán. El tamamlanán o el complementado, ¿cierto? El que recibe el atributo. Entonces, ¿qué ocurre con ese? Si se acuerdan, el posesivo en tercera persona, cuando tiene una vocal, nuestro separador es una S, ¿cierto? Es una S. El poseído, por decirlo así. Este es como, por decirlo así, el poseedor y este es el poseído, entre comillas. Bueno, y tenemos nuestros, ¿cómo se llama esto en español? Nuestros sufijos. Ek significa sufijo, añadidura, adjunto. Entonces tenemos aquí los sufijos. Y los sufijos, estos sufijos que nosotros le añadimos, siempre después de la tercera persona, no utilizamos una Y para separar, ¿cierto? Sino que utilizamos una N. Si ustedes se acuerdan, pues en los otros tiempos utilizamos una Y para, en los otros casos, perdón, utilizamos una Y para separar. En este caso, en el Sintamnamase, utilizamos una N. O sea, el caso de que, por ejemplo, le añadimos una D, una D, digamos que es una consonante, o le colocamos una vocal. Da igual. Cuando le vamos a añadir un sufijo de estos, tenemos que colocarle la N. Estos de acá, bueno. En los otros casos no aplica, solamente son estos sufijos de acá. Y tenemos entonces el caso no especificado general. Entonces, si se dan cuenta, entonces, ya en el caso no especificado general, no tiene este posesivo de tercera persona, ¿cierto? Ya no tiene este sufijo que lo convierte en el poseedor. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente es un caso generalizado, caso general, ¿cierto? Y aquí entonces el tamamlanán, el complementado, ¿qué ocurre con este? Tiene, pues entonces, la misma estructura y tiene la misma condición de cuando le añadimos el sufijo.
Ahora vamos a ver ejemplos. Entonces podemos ver aquí dos ejemplos. Especificado y no especificado. Entonces si vemos el caso especificado, belirtili, ¿cierto? Okulun öğrencisi. Si se dan cuenta, aquí le añadimos un posesivo, ¿cierto? Le añadimos prácticamente el sufijo para convertir a esta palabra en el poseedor. Y en este caso, el öğrenci, o sea, estudiante, se convierte en el poseído. Entonces, okulun öğrencisi sería el estudiante de la escuela. Entonces sería de una escuela que nosotros ya sabemos cuál es. Eso es un caso específico, ¿cierto? O especificado. Si vemos en el caso de belirtisis, es decir, no especificado o no específico, estaríamos hablando de okul öğrencisi, ¿cierto? Okul öğrencisi. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que este estudiante de escuela es cualquier estudiante de escuela, sea de la escuela de aquí cerquita o de bien lejos, es cualquier estudiante, digamos, no estamos especificando de dónde es, sino que es cualquier tipo de estudiante. Es cuando estamos hablando de algo general. Otro ejemplo, toprağın kokusu, ¿cierto? Toprağın kokusu. Toprağın kokusu sería el olor de la tierra, pero no de cualquier tierra, sino de la tierra que nosotros conocemos, de la tierra que seguramente tenemos en nuestras manos o alguna otra tierra que nosotros sepamos cuál es. Es algo específico. Ahora si decimos toprak kokusu, estamos hablando del olor a tierra en general. Por ejemplo, cuando cae la lluvia y uno dice, ah, huele a tierra. Entonces sería este olor, toprak kokusu. Pero si dice toprağın kokusu, estamos hablando de una tierra en específico. Por ejemplo, parfümün şişesi sería la botella de perfume, ¿cierto? La botella de perfume. Pero entonces en este caso sería un perfume que nosotros sabemos cuál es. Bueno, y la botella también sabemos cuál es. Entonces, pero el perfume sabemos cuál es. Pero si decimos parfüm şişesi, estaríamos hablando de cualquier, de una botella que sirve para cualquier tipo de perfume. Es una botella X, ¿cierto? Que sirve para cualquier tipo de perfume. En cambio, en este parfüm şişesi, estamos hablando de un perfume en específico. Vamos con otro caso. Entonces, öğrencinin çantası. Estamos hablando del bolso o la maleta del estudiante. Del estudiante, pero entonces del estudiante que nosotros sabemos cuál es, ¿cierto? Esa maleta es específica de ese estudiante. Estamos diciendo el bolso o la maleta del estudiante. Ahora, si decimos öğrenci çantası, estamos diciendo que esta maleta, chanta o este bolso es utilizado para los estudiantes. Su función es prácticamente, por decirlo así, un bolso estudiantil, sería. Un bolso estudiantil, los que puede tener muchísimas formas, muchísimas presentaciones, pero sabemos que es un estilo estudiantil, ¿cierto? En cambio, en este caso, cuando estamos hablando de öğrencinin çantası, estamos hablando de que esa maleta es de un estudiante en específico. Otro, por ejemplo, duvarların boyası. Duvarların boyası sería la pintura de la pared. Pero estamos hablando de una pared que nosotros conocemos, ¿cierto? Ahora, si estamos hablando de duvar boyası, estamos hablando de pintura de pared, cualquier pintura de pared, no, sin importar su color, sin importar el tipo no sé cómo se medirá la pintura, pero digamos, sin mirar sus especificaciones, sino sabiendo que esa pintura está destinada para el uso en pared, ¿cierto? Esa es la diferencia. Ahora, parfümün şişesi, me quedó duplicado, creo. No me di cuenta. En fin, es lo mismo. Me quedó duplicado y no me di cuenta. Voy a borrar esto, porque ya quedó duplicado.
Aunque puedo hacer otro ejemplo, digamos, podemos hacer otro ejemplo. ¿Qué otros ejemplos podríamos hacer? Por ejemplo, em, por ejemplo, mm, ¿qué podría ser? El balón del niño. Algo así, pero por ejemplo, O la casa del perro. también, o también podríamos decir öğrenci. Por ejemplo, tenemos aquí dos casos. Yurt, yurdu. Yurt significa dormitorio. El dormitorio estudiantil, por ejemplo. Entonces, öğrenci, yurdu sería, öğrenci yurdu sería dormitorio estudiantil. Cualquier dormitorio en general. Pero si yo digo, entonces, ¿cómo se construye eso? Öğrenci yurt y debido a que tenemos aquí una T, ¿cierto? Tenemos aquí una T, una consonante, entonces simplemente le añadimos esto, una vocal, que sería la U. Öğrenci yurt, yurdu, ¿cierto? La T se convierte en D. Sería dormitorio estudiantil o dormitorio de estudiantes, ¿cierto? De estudiantes. Pero si yo digo aquí, öğrencinin yurdu, öğrencinin yurdu, ese öğrencinin yurdu sería el dormitorio de un estudiante en específico. Öğrencinin yurdu. Esa sería la diferencia. ¿No sería? El dormitorio del estudiante. ¿Cuál estudiante? Un estudiante que ya sabemos cuál. Ahora, vamos a continuar con más ejemplos para ir entendiendo un poco más la función de esto. Entonces, tenemos ejemplos de no específicos, ¿cierto? Belirtisiz. İsim tamlaması örnek cümleler. Tenemos aquí ejemplos. Tenemos sigaranın dumanı, ¿cierto? Sigaranın dumanı, este sería un caso específico, si se dan cuenta. Perdón, voy a apagar el micrófono. No, perdón. Ahora sí, me disculparán. Entonces, sigaranın dumanı sería el humo del cigarrillo, ¿cierto? Pero entonces ese sería algo específico, ese sería belirtili, ¿cierto? Yo no sé por qué me quedó aquí esto, porque ese sigaranın dumanı sería herkesi rahatsız etmişti. Ese realmente es un caso específico. Creo que voy a colocar simplemente isim tamlaması örnek cümleleri. Me quedo aquí. Bueno, démoslo así. Entonces, sigaranın dumanı sería un caso específico, si se dan cuenta. Belirtili. ¿Por qué? Porque tenemos este, que es el tamamlayan, ¿cierto? Tamamlayan, que sería el que complementa, ¿cierto? O sea, por decirlo así, en este caso, el poseedor, si se dan cuenta, sigaranın, y duman, cigarrillo, ¿cierto? Duman, humo. Entonces, dumanı, entonces, sigaranın dumanı sería
el humo del cigarrillo. ¿Cuál cigarrillo? Ya sabemos cuál cigarrillo. Sigaranın dumanı herkesi rahatsız etmişti. Incomodó a todos. Otro. Mahalledeki evlerin ikisi yıkılacak. Entonces, mahalledeki, mahalle, ¿cierto? Mahalle sería barrio. Mahalledeki, ¿cierto? Si se acuerdan en este caso deki, sería lo que está en el barrio. ¿Cuál? Entonces, ¿qué cosas? Las casas. Entonces, mahalledeki evler sería las casas que están en el barrio. Pero entonces yo digo mahalledeki evlerin ikisi. Iki significa dos. Ikisi significaría dos, pero entonces ¿de cuáles? De las casas. Mahalledeki evlerin ikisi yıkılacak. Yıkılmak significa demolerse, ser demolido. ¿Mm? Entonces se demolerán. Vamos con otro ejemplo. Eso es belirtili. Çocukların birkaçı significaría unos cuantos, ¿cierto? Birkaç, unos cuantos sería. Entonces, es como decir algunos. Entonces, çocukların birkaçı, estaríamos diciendo algunos de los niños, de estos niños. ¿Cierto? Una parte de estos niños. Bahçe, kapısı. Bahçe kapısı, ¿qué significaría? La puerta del jardín, significaría puerta del jardín. Bahçe kapısı. Sería puerta, entonces, bahçe kapısına doğru koştular. Koşuştular. Un paréntesis que les hago aquí es que hay dos verbos que significan casi lo mismo, que es koşmak. Ahí no tengo el teclado en turco. Así. Hay dos verbos, uno que es así, koşmak, y otro que es koşuşmak. Koşmak, que significa correr, ¿cierto? Y koşuşmak, que significa correr, pero en grupo. Esa es la diferencia. Digamos, después les voy, si tengo el tiempo y el espacio para que ustedes entiendan un poco más de esta construcción de verbos. Este es un verbo normal. Un verbo, digamos, de una actividad que puede ser de cualquier tipo, que es una actividad realizada por el sujeto que está especificando. Pero cuando estoy diciendo koşuşmak, esto es un verbo participativo, en el cual se involucran más de una persona. Entonces, esto mismo que ocurre con el verbo görmek, görmek, que significa ver, ¿cierto? Y görüşmek, que significa verse, ¿cierto? Verse con alguien. Görüşmek significaría verse con alguien o entrevistarse con alguien. También significaría entrevistarse. Entonces es un verbo participativo. Entonces, para que se acuerden, si alguna vez ven palabras vemos ahí, ven verbos que se parecen a otros, pero ¿por qué los colocan ahí? Bueno, resulta y sucede que este verbo es un verbo normal, por decirlo así, y este es un verbo participativo, que involucra a más de una persona. Lo mismo que aquí, görmek, ver a algo específicamente, o ver a alguien específicamente, pero cuando digo görüşmek, estoy diciendo que esa actividad se realiza con otra persona, también, con otro ser. Entonces, verse con alguien. Esto es algo que les quería aclarar, porque es algo que genera muchas dudas en el proceso de aprendizaje. A veces cuando vemos tantos verbos, ¿y por qué utilizan eso? Bueno, es por eso, por esta razón, porque son verbos de tipo participativo. Bueno, entonces, bahçe kapısı, ¿cierto? Bahçe
tenemos isim, birinci isim, el primer sustantivo, y kapı sería el segundo sustantivo, ikinci isim. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, este bahçe describe, Fabián, ¿entienden? disculpa, Dime. con el Gurusmek lo usan, por ejemplo, como el Gurushurus, ¿verdad? Görüşürüz, Por nos ejemplo, vemos. exacto, pero puede decir Zorra Gurushurus y Sonra Zorra görüşürüz Gurusmek, significa nos vemos después, nos vemos luego. pero puedes decir el Gurushmek o no aplica. Tienes que decir Gurushurus. Görüşmek üzere, pero es que üzere prácticamente significa una acción que se va a realizar a continuación. Es algo así. Üzere, entonces görüşmek üzere es como nos vemos pronto. Ah, ok. O esa acción se realizará pronto. Por ejemplo, algunos dicen gelmek üzere, görüşmek üzereyim. Algunos dicen así. Gelmek üzereyim. Es decir, Luego, eso significa como estoy a punto de llegar. nos vemos pronto. Algo así, No, estoy cerca. gelmek, venir. Mm, Y significa estoy a punto de llegar. estoy llegando. Ok. Üzereyim, significa como que estoy encima o algo así, o en el punto de esta En la acción. vía. ¿De qué acción? De la acción venir. Estoy a punto de Ah. terminar esa acción. Estoy encima de esa acción. Estoy a punto de llegar. Ok. Es como decir, estoy a punto de llegar. Ok. Entonces, Muchas görüşmek gracias. üzere es prácticamente una expresión que estaría diciendo nos vemos pronto, algo así, sería una acción para expresar eso. En donde dice una pregunta, ¿en dónde se usan los sufijos ush, ish, ush, ish? Bueno, esos se utilizan en algunos verbos para construir algunos sustantivos y también se utiliza para construir otros verbos de tipo participativo. Pero eso lo veremos en otra oportunidad. En este momento estamos en el tema y síntomas más. Digamos, eso también es otra cuestión gramatical que es importante saber porque con ello podemos entender la construcción de muchas palabras. Hay algo que yo les recalco mucho, es importante saber de dónde proviene una palabra para y saber cómo se construyen las palabras para aprender a entender un poco mejor cómo se piensa en ese idioma. Por eso es que a veces hago tantos paréntesis en los videos o en las reuniones que hacemos, porque pues eso ayuda a entender. Así, viste, Grushmek, sí. Ese es el caso, eso es uno de tantos casos. Bueno, estaba leyendo los mensajes. Entonces, çocukların birkaçı entonces birkaçı bahçe kapısına, entonces bahçe kapısı sería puerta de jardín, ¿cierto? Puerta de jardín. Sería una puerta de jardín, cualquier tipo de puerta de jardín, ¿cierto? Bahçe kapısı, puerta de jardín sería. ¿Por qué? Entonces, kapı sería puerta, bahçe estaría describiendo el tipo de puerta que es. Es una puerta de jardín. Imaginémonos una puerta de jardín como es. Casi siempre, pues, con puerticas en malla, pequeñitas, bajitas, que no tienen tanta seguridad. Simplemente es una referencia. Entonces, doğru koşuştular, ¿cierto? Entonces, estaríamos, pues, ¿por qué le colocamos en este caso la puerta de jardín? Porque, pues, ustedes saben que en el español necesitamos colocar esto para que tenga sentido. Entonces, algunos niños corrieron directo hacia la puerta, estaríamos diciendo aquí. Entonces, estamos hablando de algunos de los niños, ¿cierto? Algunos de los niños. Otro. Kuşların bazıları uçmamakta diretiyorlardı. Entonces, diretmek, ¿cierto? Hay un verbo que es, creo que, diretmek. Significa como insistir, persistir, algo así, es como insistir, diretmek, es diretmek. İnat etmek, ısrar etmek, ¿sí? El verbo es que
es diretmek, ¿cierto? Diretmek, que diretmek significa ısrar etmek, o sea, insistir, ısrar etmek, insistir, ambos significan insistir, son sinónimos. Entonces, ¿qué insistían? Entonces, insistían en no volar. ¿Quiénes? Algunas de las aves. Kuşların bazıları. Estamos especificando que son unas aves que ya conocemos, ¿cierto? Que ya sabemos qué grupo de aves son. Vamos a ver otro ejemplo. Eşya taşırken, entonces acuérdense, este ken es como el cuando, después les voy a enseñar a utilizarlo. Eşya taşırken gömleğin düğmesi kopmuş. Cuando cargaba los muebles, el botón de la camisa se desprendió. Kopmak es como prácticamente salir disparado. Entonces, en este caso, gömleğin düğmesi. Gömleğin düğmesi, düğme significa botón, ¿cierto? Pero entonces si estamos diciendo gömleğin düğmesi, estamos especificando que es el botón de cierta camisa que nosotros sabemos cuál es. Pero si decimos, por ejemplo, gömlek düğmesi, estaríamos diciendo botón de camisa. Estaríamos especificando el tipo de botón. Gömlek düğmesi. Sería botón de camisa. ¿Cierto? Gömlek düğmesi. Estaríamos especificando el tipo. Para que ustedes entiendan eso. En cambio, aquí especificamos de qué camisa es. Una que ya sabemos. ¿Van entendiendo? ¿O van confundiéndose? Más o menos, el tema es un poquito complejo. Vale. Más o menos, y la verdad no mucho. Vale, vamos poco a poco. Ahora, esto sí, ahora sí eran beliticis. Entonces, ahora sí, estos son casos de beliticis. Voy a... Sí, dejémoslo así. Entonces, Ev çiçek bahçesi. Si se dan cuenta, çiçek bahçesi sería un jardín de flores, ¿cierto? Un jardín de flores. ¿Cuál jardín? Cualquier tipo de jardín. Entonces, ev çiçek bahçesi gibi kokuyor. Ev çiçek bahçesi gibi kokuyor. Ustedes ya vieron en Yunus Emre'nos que les están explicando para qué serviría el gibi. El gibi funciona como el como, pero el como comparativo del español, ¿cierto? Este como comparativo. Estamos hablando de que se parece, ¿cierto? Ev çiçek gibi kokuyor. Entonces, çiçek bahçesi gibi kokuyor. Entonces, la casa huele como jardín de flores, ¿cierto? Como jardín de flores. Ahora, ıspanağı yedikçe, ese dikçe después se los voy a enseñar, que es otra estructura, es como utilizar el al, en español, al comer, yedikçe. Por ejemplo, yaptıkça. Entonces son estructuras diferentes que se utilizan para expresar acciones inmediatas. Entonces, ıspanağı yedikçe ağzıma, acuérdense que ağız es la boca, ¿cierto? Pero entonces aquí se nos va esta porque si se acuerdan de una regla, las palabras de dos sílabas que terminan en i, o palabras de dos sílabas que tengan esta vocal implícita ahí y que terminen en consonante, pues si le añadimos un sufijo que tenga una consonante al principio, la anterior consonante se nos va. La consonante que tenemos en la segunda sílaba. Por eso es que la palabra ağız, ¿cierto? Ağız pasó a ser ağız, ¿cierto? Entonces, ağız, en este caso, ¿qué ocurrió? Ağız
El posesivo de primera persona, ¿cierto? Posesivo de primera persona. Azım, entonces sería azım. Se nos va esta i que teníamos aquí, esta ı. Eso es lo que ocurre cuando tenemos la presencia de estos vocales en una palabra de 2 sílabas. Y tenemos una finalización en consonante. Esa es una regla que, pues, deben saber. Cada ratico se las explico. Si ven los primeros videos en los que trabajamos nosotros, verán que eso lo había explicado antes. Entonces, toprak kokusu geliyor, ¿cierto? Ağzıma toprak kokusu geliyor. Toprak kokusu es el olor a tierra, ¿cierto? El olor a tierra. Otro, bahçede 2 nar ağacı, bir dut ağacı, 3 tane de elma ağacı var. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nar, que es granada. Nar y la palabra ağaç, ¿cierto? Ağaç. Ağaç. Ağaç, que significa árbol. Pero si decimos nar ağacı, estaríamos diciendo el árbol de granada, ¿cierto? Árbol de granada. Dut, que dut es una mora, un tipo de mora. Entonces, dut ağacı, estaríamos diciendo El árbol de mora. el árbol de mora, ¿cierto? Ese es un tipo de mora, el dut. Y 3 pies, 3 árboles. Se ve De 3 manzana. tane de elma ağacı. Entonces, Bueno, elma 3 piezas de ağacı. árbol. 3 piezas de árbol. Con Sí. ese tane. Tane significa como pieza, unidad, prácticamente. Parte. Ujú, ujú. Unidad. Estaba hablando de, es una cantidad de 3 cantidades, algo así. 3 unidades de árbol, Ujú, es árbol, algo así. ¿cierto? Elma ağacı var. Entonces, si se dan cuenta, ocurre la misma circunstancia, la misma situación. Por ejemplo, düşünce, este ünce se los voy a enseñar después, que significa prácticamente al, como en el español, al realizar una acción, lo mismo que ocurre con el dikçe, después se los voy a enseñar a utilizar. Ünce, que es una acción inmediata. Çantamdaki parfüm şişesi kırılmış. Entonces, al caerse, düşmek, este es el verbo düşmek, para los que no saben düşmek, caerse. Al caerse, la botella de perfume, ¿cuál perfume? No sabemos, pero es una botella de perfume cualquiera, ¿cierto? Ujú. Que estaba en mi maleta, en mi bolso, se rompió. Que Este otro,